en aquel lugar. No es cualquier cosa lo que hizo el maestro. Entregó su vida para ser crucificado, ir al Getsemaní, el Calvario. No sé si ha llegado todavía al Getsemaní, porque si ha llegado, vas para el Calvario. Del Getsemaní, hermano, no se ha acabado. Ahí agonizas, ahí entregas tu propia voluntad al Padre, y después el Calvario. ¿Usted cree que estos procesos es para cualquier cosa? Usted tiene que ser valiente. Por eso dice que solo los valientes vamos a arrebatar el reino de los cielos. Del Getsemaní viene el Calvario, lugar de la calavera, lugar de la muerte, donde yo ya no estoy viva, donde Cristo vive en mí. En realidad fue ahí, dice, donde entregó su vida. Cada vez que alguien rinde su voluntad, cada vez que tú te rindes a Él y rindes tu voluntad, estás entregando tu vida para adquirir la vida de Dios. Cuando tú entregas tu voluntad y estás rindiendo tu vida y dices: Señor, me rindo a ti, ya no voy a seguir peleando más conmigo misma, ni contigo, ni con tu Santo Espíritu. Entonces estás adquiriendo la vida de Dios, porque estás muriendo. Kathryn Kuhlman, siempre que predicaba, decía: cada día muero. Y la gente decía: es que tiene alguna enfermedad. Y es que era que estaba muriendo a la mujer vieja, al hombre viejo, al hombre contaminado, al hombre viciado. Cuando te rindes tú y entregas tu voluntad al Padre, entonces vas a adquirir la vida de Dios en tu vida. Cristo se va a formar en ti. Cada uno de nosotros tendremos que pasar nuestros propios Getsemanís. No hay ninguno de los que está aquí que es hijo de Dios va a tener que pasar por el Getsemaní. Y si no has pasado, prepárate para pasar tu Getsemaní. Es donde vas a entregar tu voluntad, tu vida. Y entonces la vida de Dios será en ti. El Zoe de Dios vendrá a tu vida. Cada uno de nosotros, yo no sé si ya estás pasando o estás entrando al Getsemaní. Yo no sé si ya estás sintiendo el peso del Getsemaní. Yo quiero que usted ponga atención, esto es espiritual, ¿ok? Tendremos que pasar nuestros propios Getsemaní. Yo he pasado los míos, usted tiene que pasar los suyos, su Getsemaní. Donde un día yo rendí mi vida totalmente, le dije: Señor, yo no quiero vivir a mi manera, yo quiero que tú te veas en mí. Hoy me entrego y me rindo totalmente. Todas las áreas de mi vida te las quiero entregar a ti. Ya no quiero vivir, ya no quiero que Wilma sea más Wilma, quiero que Cristo sea en mí. Yo no sé si todavía tú sigues peleando y rindiéndote al cambio, rindiéndote y peleando con el Santo Espíritu del Señor. Tendrás que pasar tu propio Getsemaní. ¿Y sabes por qué necesitas pasar por el Getsemaní? Por tu propio Getsemaní, para purificar tu alma. Para purificar tu alma. Porque nuestra alma necesita ser purificada y llevarnos a un nivel superior. El Getsemaní no es para destruirte. El Getsemaní es para purificar tu alma y llevarte a un nivel superior al cual Dios quiere llevarte. Pero muchas veces te rindes y no dejas que Dios trabaje en ti. Porque el Getsemaní es porque después vas al Calvario, vas a otro nivel, a morir a la carne, a morir a tus deseos egoístas, a la vanagloria, al ego, a la competencia. Porque hay veces que las iglesias se convierten en competencia. A ver quién tiene el don más grande. Oh, Señor, yo me quiero sentar a la derecha y a tu izquierda. Ay, le dijo.
Y la madre dice de estos hombres, querían, ¿verdad? La madre de Santiago y de Juan querían que sus hijos se sentaran a la derecha y a la izquierda. Estaban tan preocupados por los puestos, porque los miraran. Creían que era un reino, ¿verdad? Terrenal. Su reino era eterno, era un reino celestial, hermano, porque su reino no era de esta tierra. Su reino es un reino celestial, es un reino, hermano, que vive y permanece por los siglos. Muchos reyes han muerto en la vida y han pasado reyes, se han venido algún gobernante, se han ido muchos, pero él sigue viviendo por los siglos de los siglos. Y esta no es una fábula. Cristo sigue vivo. Cristo sigue vivo. Nos quiere llevar a otro nivel, pero depende de ti si tú quieres llegar a ese nivel o quedarte donde estás. Es tiempo de que vayas a otro nivel. ¿Hasta cuándo vas a estar, como decía el profeta, chupando lechita? ¿Hasta cuándo voy a estar amamantando yo gente aquí? Es tiempo de que crezcas. Es tiempo de ser hombres. Anda, dijo el Señor David a Saúl y a Samuel, a este varón Salomón, hizo hombre. Y a usted sea mujer. Es tiempo. Cuando era niño hablaba como niño, pensaba como niño. Pero ahora que yo soy grande, yo ya no hablo como niño. Más bien me sujetan y me llevan al lugar donde yo no quiero. Porque hay veces que hago cosas que la Wilma, la carne no quiere, pero tengo que obedecer al Espíritu Santo. ¿Sabe? Es para purificar, dije, nuestra alma y llevarnos a otro nivel. En Getsemaní, los cuales, ¿verdad? Esos niveles nos van a ir llevando de nivel en nivel. Y si usted ve en este Marcos 20, 21, 23, podemos ver y encontramos a estos dos discípulos que le preguntan a Jesús si ellos podrían ocupar, o su madre les está preguntando si ellos podían ocupar los puestos de estar al lado de él en su reino, y el Señor les contestó que si estaban dispuestos a beber de su copa. ¿Están dispuestos a beber de mi copa?, les dijo. Claro que pueden beber de mi copa. Y le dijo, sí. En veces somos gente emocional. Pastora, yo le prometo que yo voy a estar aquí orando, yo le prometo esto. A mí no me prometa, prométale a Dios, porque yo soy un ser de carne y hueso igual a usted. Y si usted lee Mateo 20, 23, encontramos a esta mujer. Vamos a ir un ratito, leamos un poco ahí. No quiero, porque no quiero salir un poco tarde, quiero salir porque comenzamos tarde. Mateo 20, 21, 23. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Y el que le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondió, dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Sabe por qué estaba diciendo eso? Porque era dura cosa lo que ella estaba pidiendo. Como que le dijo, ¿está dispuesto a beber de mi copa? ¿Se acuerda cuando él dijo, pasa de mí esta copa? Señor, si fuera posible, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Está dispuesto a beber de mi copa? ¿Usted está dispuesto a beber de la copa del Señor? Pero el Señor le dijo, no sabéis lo que pedís, podéis beber del vaso del que yo he de beber y de ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado. Y ellos le dijeron, podemos. Cuando le dijo, pasa de mí esta copa, era que está haciendo, ¿estás dispuesto tú a morir y hacer el sacrificio que yo voy a hacer en el Calvario? Eso es lo que les quiso decir. Y dijo, podemos. Muchas veces nosotros somos emocionalistas. Oh Señor, aquí estoy, y mira, aquí yo esto, yo lo otro. Y le dijo, yo he de beber, poder beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado. Ellos dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Ahí ya se formó un pleito. La madre de Santiago, pues,
Le pidió a Jesús que diera a sus hijos un cargo especial en su reino, porque ella creía que el reino de él era terrenal, un reino visible que se iba a ver, que se iba a sentar aquí como un rey en su trono con gloria y que todos los reyes lo iban a ver. Y él quería a sus hijos como cualquier madre, ¿no? Que quiere lo mejor para sus hijos, algo especial para ellos. Todos nosotros queremos algo especial para nuestros hijos. Los padres, naturalmente, dice la enseñanza, quieren ver a sus hijos subir de categoría. ¿Cuántos quieren ver a sus hijos subir de categoría? Qué bueno, eso es bueno. Pero este deseo puede llevarlos a perder de vista la voluntad de Dios. Esto puede hacerlos llevar y perder de vista la voluntad de Dios para sus hijos. Dice, Dios puede tener una ocupación distinta para ellos. No es lo que tú quieres. Y nosotros nos ponemos primero, cuando queremos algo para nuestros hijos, presentamos la petición. Esa es su voluntad, Señor. Eso es lo que usted quiere para mi hijo. Pero como yo no estoy predicando de eso, sino que estoy predicando Getsemaní. Pero Jesús le preguntó, ¿estás dispuesto a beber de mi copa? Sí, Señor, estamos dispuestos. Y muchas veces así somos nosotros. Sí, Señor, yo quiero servirte. Pero muchas veces por emoción, o por vanagloria, o por contienda, o para que nos miren. Y podemos encontrar a estos dos discípulos preguntándole a Jesús esto, que si podrían ellos ocupar los puestos de estar a su lado en el reino, y el Señor les contestó que si estaban dispuestos a beber su copa. Muchas veces, iglesia, pueblo de Dios, queremos tener el mismo grado de unción del maestro. Queremos tener ese mismo grado de unción y bendición que el maestro tenía. Muchas veces queremos ser ungidos. Y dijo, me voy para el cielo, mayores cosas harán. Él dijo, hermana, que él se iba y que mayores cosas iba a hacer. ¿Cómo va a hacer cosas contigo cuando todavía tú no puedes velar siquiera una hora? Y queremos tener esa unción, tener ese grado de unción y de bendición, pero no estamos dispuestos a sufrir lo que él sufrió. ¿Por qué? Porque él fue menospreciado, batido, varón experimentado en quebranto, como que escondimos del rostro y lo tuvimos por abatido de Dios y herido. Pero el más herido fue por nuestras rebeliones, morido por nuestros pecados, mas por su llaga nosotros fuimos curados. No estamos dispuestos a que nos miren mal. No estamos dispuestos a que se nos diga algo que no nos agrada. ¿Estás dispuesto a sufrir y a morir por la causa de Cristo? Sí, Señor, estoy dispuesto. Amén, Señor. Me quiero sentar a tu derecha, a tu izquierda. Quiero tener el mismo grado de ilusión que tú. Pero no estamos dispuestos a pagar el precio. Ni siquiera queremos venir a orar en las mañanas. ¿Cómo es que queremos unción? ¡Ay, quiero la unción! ¿Y usted cree que papá va a venir a depositar unción así cuando ni siquiera queremos venir? ¡Ay, ahora en la mañana ya no voy a la tarde! Y ahora en la tarde ya no voy a orar a mediodía. Jesús solía ir al monte de los olivos a orar. Pero queremos tener el mismo grado de unción. Dice, yo soy una mujer ungida, un hombre ungido. Yo no sé qué tipo de unción andas cargando tú. Porque la unción se huele, se percibe, se sabe cuando una mujer está o un hombre en la cámara secreta del rey. Huele a perfume, huele a olivas recién machacadas, recién trituradas. Y no queremos sufrir lo que él sufrió. Y si vemos en el verso 38 de esta porción de la palabra, encontramos que Jesús le dice a sus apóstoles que velen con él, aunque sea por una hora. Él sabía que estaba a punto de morir. Por lo tal les pide que velen por su cuerpo, que oren por él, pues, que velen por su cuerpo.
Y él sabía que estaba a punto de morir. Y quería que velaran y quería un apoyo. Muchas veces estamos durmiendo cuando mucha gente está necesitando de tu apoyo, como los discípulos estaban durmiendo cuando necesitaba el maestro, el apoyo de sus tres mejores amigos, o a los que estaban más cerca de él, Pedro, Jacobo y Juan. Yo creo que de repente nosotros estamos durmiendo cuando hay mucha gente necesitada, cuando hay amigos que te necesitan para una palabra de aliento. ¿Será que estás durmiendo, hermano? ¿Será que estás cargado de sueño? Sus tres discípulos supuestamente más maduros, Pedro, Jacobo y Juan, él los lleva porque son los más maduros, ¿verdad? Y uno en su ministerio sabe quién es más maduro y quién es más inmaduro, porque el padre conoce a sus hijos. Conoce a los que se resienten rápido, los que se molestan con una palabra, con una mala mirada, con un momento. ¿Qué, hermana? Por favor. Sí. Y él viene y toma a los discípulos supuestamente más maduros, pero no estuvieron dispuestos a velar con el maestro ni una hora. Velar por su cuerpo, orar por él, interceder por él. Yo no sé cuántos de ustedes están orando por mí. Ahorita sí estoy oyendo y estoy sintiendo la oración. Cada vez que oran por mi esposo y por mí, siento la fuerza y estoy ahorita de pie aquí porque él me ha fortalecido. Pero estos discípulos más maduros no estaban dispuestos a orar, no aguantaban el sueño, dando a entender que no eran capaces todavía de beber la copa. Todavía no se les había sido revelada la palabra. Todavía no sabían quién era el maestro. Todavía iban a ¿sabe qué? Se iban a atemorizar por lo que venía. Lo iban a negar. Pedro estaba dispuesto, dijo, a morir por él. Momentos después, usted lo mira negándolo 3 veces. Y muchas veces nosotros, con nuestras acciones, nuestras actitudes, negamos al maestro. Negamos a Cristo y vituperamos su nombre. Ay de aquel que pisoteare la sangre del maestro y la tuviere por inmunda. Es tiempo de cambios, iglesia. No estuvieron dispuestos. Todavía no eran capaces sus discípulos más maduros a beber con él la copa. Los apóstoles, que ahora, ¿verdad? Todo el mundo quiere ser apóstol y profeta. Pero los apóstoles y ministerios primarios están llamados a velar por el cuerpo de Cristo. Velar por el cuerpo de Cristo es velar por la iglesia. Porque somos el cuerpo de Cristo, ¿sí o no? Los líderes que se sienten maduros tenemos el derecho y tenemos la responsabilidad de velar por el cuerpo de Cristo, de velar por ustedes. Pero no es sino hasta que han alcanzado un grado de madurez y estatura con Cristo. Nosotros no podemos velar ni cuidar el cuerpo de Cristo cuando todavía no hemos alcanzado la estatura del varón perfecto. Y no hemos alcanzado esa madurez que Dios quiere que alcancemos. Todavía somos niños. Esa estatura con Cristo que somos llamados a participar de lo mismo. Muchas veces nos sentimos capaces ya de entrar al ministerio. Dice, no, yo soy capaz de entrar al ministerio. ¿Por qué no me llaman a mí para poder yo estar parada allí y predicar? ¿Usted cree que estar aquí parada no es terrible? Cada vez que me paro aquí tiemblo, porque si el Espíritu Santo no me va a respaldar, entonces yo no quiero predicar la palabra. Si Él no ha de ir conmigo, yo no voy a ir a ningún lado. Si Él no se va a llevar la gloria, ¿para qué voy a predicar yo? Yo no me quiero llevar ninguna gloria de ustedes, porque la gloria, hermano, quien me va a exaltar a mí va a ser mi Padre, no ustedes.
varones están. Pero nos creemos tan capaces muchas veces y maduros, y creemos que tenemos la estatura con Cristo, y creemos que somos llamados a participar de lo mismo, y muchas veces nos sentimos capaces ya de entrar al ministerio completo, de entrar ya de un solo y decir, no, es que yo soy pastora y yo voy a pastorear, usted no sabe, mijo, lo que es esto. Y nos sentimos que ya somos capaces. Yo creo que yo predico mejor que la pastora. Yo creo que Dios me revela mejor que ella. Hermano, yo aquí no estoy compitiendo con ninguno, ni con ningún pastor afuera. Me han invitado mucho. Mira lo que pasó hoy en la tarde antes de venirme. Yo no sé cuántos de ustedes saben que yo tuve un sueño en Aguán, y todavía hoy en la mañana les estaba compartiendo algo. Pero resulta que me pasé el pastor José ahorita antes de venirme y me dice, sierva, alguien quiere hablar con usted. Soñé con una mujer gordita que era pastora, una ministro, pero yo no conozco ninguna mujer gordita ni pastora ministro de Aguán. Conozco otra que es Alicia, mi amiga, la pastora de allá de la iglesia Torrefuerte. Muchos conocen a Alicia, que ha venido a ministrar. Y sueño que viene un varón y me dice, ya vengo de Aguán de dar una plenaria, ahora le toca ir a usted. Hay una mujer gordita, me dijo, a la cual usted la llama y la necesita. Qué terrible hoy en la tarde cuando me venía y el Espíritu Santo me deja boquiabierta. Todavía me está asombrando el Señor cuando me dijo ella, me dijo, yo sé, hay una pastora que quiere hablar contigo, madre, porque solo madre me dice. Y me dice, sierva de Dios, Dios le bendiga. Yo soy la pastora, y se presentó. Me dijo, me han contado que tuviste un sueño, y esa mujer gordita que tuviste, esa soy yo. Y yo te estoy llamando para decirte que lo que tú soñaste es de Dios, porque ahorita vamos a estar reunidos desde el día 3 hasta el día 9 con los pastores. Porque Dios dijo que necesitaba unidad con los pastores en Aguán, porque están pasando cosas en Aguán, y vamos a estar reunidos, y te necesitamos en Aguán para que vengas a darnos una plenaria a Aguán. ¿Usted cree que esta cosa es revelada por la carne o por el Espíritu? Y yo me quedé y le digo, sierva, no te estoy viendo, pero estamos conectadas por el teléfono y por el mismo Espíritu. Pero necesito que vengas y le digas a los pastores, porque Dios me puso en mi corazón reunir a todos los pastores de Aguán para que ellos vean que no fue invento mío, porque Dios, sin conocerte, tú a mí y yo a ti, allá en Ceiba te lo reveló. Necesitas venir a decirles a ellos lo que Dios te dijo. Le digo, sierva, nosotros estamos en 21 días de oración. Resulta que si comienzan el 3, terminan amanecer el 9-10. No, perdón, 8 y 9. Porque la vigilia va a terminar con una gran vigilia. 7 días de ayuno, terminando con una gran vigilia. Yo le dije, yo no le puedo dar una respuesta hoy. Solo sé que mi padre me habló que algo iba a suceder en Aguán y que está algo grande con los pastores. Pero yo no puedo decirle ahorita que sí, porque voy a consultar a papá, porque él no me dijo que no me moviera ni a derecha ni a izquierda, que tenía que estar aquí orando los 21 días. Y no sé, pero lo tremendo es que el Señor me decía, tiene que ir ahora, a usted le toca ir. Ahora yo estoy diciendo, Señor, si es su voluntad que yo vaya, que ese tiempo de ellos se haga más después de nuestra fecha, porque nosotros terminamos creo que el 9, y ellos el 9 en la madrugada van a estar, el 9 en el amanecer a 9 están terminando con la vigilia. Hermanos, cuando tú entras en el reino de Dios y entras en el oculto, Dios te empieza en sueños, te habla de tantas cosas y te quedas asustado y dices, Dios, pero ya no me asombran estas cosas, porque sé que si tú buscas a Dios lo vas a hallar y te va a revelar. Pero muchas veces nosotros nos creemos que ya estamos capacitados y que ya podemos entrar por completo al ministerio, cuando todavía no podemos velar ni por nosotros mismos. Oh, Santo. no han podido velar conmigo una hora y ya estoy dispuesta, hermana, al ministerio, ya estoy lista, ya estoy aquí, y ni siquiera pueden velar por ustedes mismos. Qué terrible. Y los apóstoles decían que estaban listos. Mi vida haría por ti, Señor.
queremos tener ese grado de niveles de unción cuando no queremos nivelar una hora. No es así nomás esto. Cuando aceptamos nuestros Getsemaní, cuando lo aceptamos, porque hay gente que no lo acepta y se resiste a entrar en el Getsemaní, se resiste a las pruebas, y a la primera dice: esta no es conmigo, me voy. Yo creía que esto era diferente, pero esto no es comida de trompudo, me voy para el mundial. Me acuerdo de las papas, me acuerdo de las cebollas, de aquellos pedazos de carne que comí en Egipto, y ahora que soy cristiano, porque estoy pasando por tantas cosas, ahora es cuando más fea se ha puesto la cosa, y muchos se resisten a aceptar su Getsemaní. Tienes que entrar a Getsemaní, hermano, para ir a Calvario. Pero cuando aceptamos nuestro Getsemaní, aceptamos nuestra muerte. ¿Entienden el espíritu esto? Amén. Cuando acepta su Getsemaní, está aceptando su propia muerte. No estoy hablando de una muerte física, sino una muerte al hombre viejo, a la mujer vieja. Está aceptando que va rumbo al Calvario, a crucificar todo deseo, toda pasión, toda cosa de la carne. La carne para nada aprovecha, mas el espíritu es el que vive la carne. Estamos aceptando nuestra muerte. Cuando aceptas tu Getsemaní, estás aceptando tu muerte, y automáticamente estás aceptando el señorío y la autoridad de Cristo en tu vida. Estás aceptando el señorío y la autoridad de Cristo en tu vida. O sea, que ya no vives tú, mas Cristo vive en ti. Y si entonces ya no vives tú, es que estás muerto ya. Pero si alguien te pellizca y saltas, todavía estás muy vivito. Los muertos, les dije el otro día que hablé acerca de la unción, si ustedes hablan no les contestan. Si usted los pellizca, no se levantan, no les hacen caso. Necesitamos morir al viejo hombre. Y en estos días de 21 días de oración, siento que estamos muriendo cada día. Amén. A muchas cosas. Amén. Sí, Señor. ¿Cuánto siente eso en su cuerpo? Amén. Aleluya. Estamos aceptando el señorío y la autoridad de Cristo en mi vida. ¿Por qué me llamas? Yo acepto su señorío y la autoridad de Él en mi vida. Él es mi Señor entonces. Y Él te pregunta: ¿por qué me llamas Señor, Señor? Y no me obedeces. ¿Por qué me llamas Señor, Señor, iglesia, y no me obedeces? No le llames Señor si no es tu Señor y no le obedeces. El que le llama Señor a Él es porque está aceptando el señorío y la voluntad de Él en tu vida. Y el gobierno de Él y el gobierno de Dios establecido en tu vida trae orden. Siempre digo que la iglesia, siempre he dicho esto, muchas iglesias están llenas, hermano. De aquí hay poquitos, pero están llenos de gente. Juan el Bautista decía: arrepentidos y convertidos, el reino de los cielos se ha acercado. El reino trae arrepentimiento y conversión, pero hay muchos que solo se han arrepentido, pero no se han convertido. Y siempre los domingos se están arrepintiendo, como los católicos: por mi culpa y por mi grandísima culpa. Todos los días están arrepintiendo, porque todavía hay cosas en nosotros que no queremos dejar y soltar. Dejar así y decirle: papá, yo no quiero esto en mi vida. Tienes que aceptar el gobierno de Cristo, el señorío de Cristo en tu vida. Si vemos en el verso 39, mientras hayan áreas en nuestra vida no rendidas al Señor,
Iglesia, sé que muchos de los que estamos aquí, todos, hay áreas en nuestra vida que todavía no han sido rendidas al señorío de Cristo. Y yo te digo a ti hoy, tú sabes cuál es tu área o cuáles son tus áreas que todavía no las has rendido a Él. Cada quien sabe cuando le chima el zapato. Tú sabes cuáles áreas todavía no las has rendido a Él. Yo no te tengo que señalar ni estarte diciendo esta área está en tu vida y esto está en la tuya y esta está en la mía. No, usted sabe cuál es su área, qué es lo feo que hay en usted, qué es lo que Dios quiere cambiar en usted. Pero usted se resiste porque el señorío del Señor todavía usted no lo acepta en su vida. El gobierno de Cristo se quiere establecer en tu vida, quiere traer orden. Cada uno de nosotros sabemos en nuestra vida qué áreas todavía no han sido rendidas al Señor. Hay tantas áreas en nuestras vidas. Hay celos en veces entre nosotros. Hay pleitos en las casas. Hay pleitos entre los vecinos. Somos pleitistas, somos chismosos. Yo no sé cuáles son las áreas que te afectan. Somos mentirosotes. No digo mentirositos, mentirosotes. Pegamos unas que nadie ve. Estamos acostumbrados a mentir. Estamos acostumbrados a exagerar. Tenemos problemas con el carácter, que no le podemos entregar a Dios ese carácter. Rendir ese mal carácter. No es que así nací yo y así me voy a morir. Así soy yo, porque yo voy a cambiar. Y Cristo no dice que Señor, Señor. Entonces si eres Señor, es tu Señor, ríndete a Él. Tal vez tenemos un problema en el área sexual. Tal vez nos gusta la pornografía, tal vez la masturbación, tal vez nos gustan las cosas inmorales, ver televisión, lo más sucio que hay en la televisión. Tal vez no somos homosexuales, otros lesbianas, somos bi. Tal vez nos gustan los hombres casados. Hay que renunciar a eso. No sé yo por qué está hablando así hoy. Solo iba a hablar de áreas. Amén, Señor. Tal vez hay una área que tal vez somos mezquinos y ruines, tacaños, que hay que pegarte como una almágana para que puedas aflojar. Yo de repente voy a dar una almágana aquí. Aleluya. Cada tacaño, porque hay gente que necesita aquí, que tal vez el hermanito hoy se va a ir a acostar con el estómago pegado y tal vez él no tiene ni para mañana una taza de café, pero tú sabes que necesita. Tal vez Dios ya te tocó, pero no quieres darle al hermano, no quieres compartir. El verdadero amor de Cristo, hermano, es compartir, es amarnos, es sentir el dolor de tu hermano. Amén, Señor. Tú sabes cuál es el área que te está afectando en tu vida. Yo no tengo que decírtela a ti. Yo no tengo que venir donde ti y decirle, ¿sabes qué? Señor me ha mostrado que hay un área en tu vida. Tal vez tenemos problemas con esto de también, pues, competencia, de querer competir con los demás, de querer ser mejor que otros, de ser egocentrista, que todo el mundo gire a mi alrededor. Yo. Somos un yo. Y yo, hermano, fíjese que yo aquí. Fíjese que yo esto. Y fíjese que yo acá. Deja el yo. Ya no estás tú, es Cristo. ¿Quieres ser usado por Dios? Deja el yo. ¿Sabe usted que hay tantas cosas que Dios a mí me habla? Pero yo todavía en veces oro y le digo, Señor, confírmamelo una vez más o envía un siervo para ver si esta palabra viene de ti y ya lo suelto. Si no, lo digo que Jehová dijo. A mí me dijo el Señor. Hay que tener cuidado con que a mí me dijo el Señor. Porque ahora todo el mundo dice que Jehová le dijo. Y Jehová no habla con los mentirosos ni los chismosos. Jehová no habla donde hay pasos sucios. Amén, Señor. Jehová no habla
donde el vaso está sucio, hermano. Ahora todo el mundo es profeta y apóstol. Yo siempre seguiré a donde quiera que Dios me lleve, aún me lleve a dimensiones más elevadas. Yo siempre voy a seguir siendo la sierva del Señor. Porque yo creo que soy la más humilde entre ustedes. Porque Dios me puso, hermano, a servirles a ustedes. El que quiera ser mayor entre nosotros, ese va a ser el servidor. Yo quiero gente aquí humilde. Amén, Señor. Gente que pueda servir. Amén, Señor. Pero no quiera ser vista. Amén. Sino que Cristo se ve en usted. Dice, estas áreas no rendidas al Señor, hoy Dios te está pidiendo que rindas esas áreas a Él. Áreas que no te puedes negar en veces a muchas cosas que sabes que son malas, que te están afectando tu crecimiento espiritual, que no puedes crecer. Él seguirá tratando con nuestras asperezas, hermanos. Querramos o no querramos, Él seguirá tratando con nuestras asperezas. Él ha tomado la masa de barro y Él la va a trabajar, hermano. Y si es posible, esa vasija se echa a perder, van a hacerla de nuevo, hermano. ¿Y quién eres tú para decir a Él qué hace conmigo? ¿Se recuerdan cuando les dije el otro día, cuando las vasijas en los lugares, quiero de nuevo repetirles esto, las vasijas en los lugares antiguos, en el tiempo de antes, los israelitas nunca les faltaba las vasijas de honra llenas de agua para que todo caminante, verdad, pudiera tomar y alrededor sus vasos de honra. Vasijas hermosas, llenas de agua. Y cada día el agua era necesitada ser cambiada. Así como cada día ahorita nosotros nos estamos cada día llenando de agua limpia. Hay que sacar lo viejo para que venga lo nuevo. Y estas vasijas las ponían allí y cuando llegaba un caminante siempre se le ofrecía agua fresca, agua limpia. En aquellas vasijas de honra, con aquellos vasos de honra, eran vasos limpios. Y eso era muy importante, que el pueblo en cada casa, por muy humilde que fuera, tenían que ver esas vasijas. Pero con el tiempo y el uso, las vasijas de repente se resquebrajaban, o habían hendiduras, o fisuras, o se desvichinaban. Pero las vasijas no se tiraban, no las botaban. Entonces lo que hacían, que las tomaban y las llenaban de semillas o de diferentes tipos de grano, y eso lo llevaban de ofrenda al altar, porque antes no solo se ofrendaba con dinero, sino que también traían de todos frutos de su tierra, de lo que trabajaban, y eso lo ofrendaban y lo traían como primicias al altar y lo traían al sacerdote, y eso lo ponían ahí en el templo. Y estaban aquellas vasijas que ahora eran utilizadas para echar granos, todo tipo de grano, para traerlas en ofrenda al altar. Pero ¿qué pasa? ¿Usted cree que después el sacerdote decía, hay que botar estas vasijas porque ya no sirven, están desvichinadas, ya están gastadas, ya no sirven? No. Entonces venía y había alguien especialista en que tomaba aquellas vasijas y las volvía a formar y las volvía a dejar como nuevas. Ese es nuestro maestro trabajando con nosotros. Él no te va a desechar, Él no te va a botar, Él te va a tomar y te va a formar una vasija nueva, una vasija de honra, una vasija que contenga el agua pura, el agua de tu maestro, el agua de vida. Como dijo la samaritana, si bebieres de mí, nunca más tendrás sed. ¿Cómo se forma una perla? Yo les he dicho muchas veces, una perla, el proceso es duro. Usted ve las ostras, ¿sabe cómo se forma? Se meten aquellas, usted ha visto las piedritas, la arena del mar, que es finita, y ha tomado siquiera un granito de la arena del mar que tiene bastante filo. Entonces esas se introducen dentro de lo que es la concha. Y ella comienza a entrar y empieza a lastimar la ostra, aquella cosita chiquitita,
aquel poquito de arenita, aquella arenilla comienza a molestar. Entonces, al sentirse la ostra que está siendo lastimada por aquella granulito de arena, comienza a segregar un líquido. Y comienza a segregarlo y a segregarlo y a llenarlo y a envolverlo para que eso no la lastime. Y de ahí se forma la perla. El proceso duele para formar una perla, pero al final es una perla hermosa. Los procesos duelen, pero son necesarios para llevarnos a otro nivel, para formar lo que Dios quiere formar en ti. Y nosotros, Dios va a tratar con nuestras asperezas, querramos o no querramos, con esas áreas tiene Dios que tratar, porque no te va a lanzar al ministerio mientras hayan áreas en tu vida todavía que no se las has entregado a Dios. Porque tú crees que estás listo para el ministerio, tú no sabes lo que va a pasar contigo. Vas a pasar por quebranto, como decía una hermana, nos va a quebrar, Dios nos va a despedazar y nos va a volver a armar. Y Él sabe cómo armarnos y hacernos nuevos. Va a tratar con estas asperezas hasta que muramos por completo a nosotros mismos. Necesitamos morir por completos a nosotros mismos. Y permitamos que Él gobierne todo nuestro ser. Esta parte sí, Señor, de mi vida te la cedo, pero esta otra partecita no. O es que Cristo entró a mi vida cuando entró y muchos lo dejamos en el umbral de la puerta y no decimos, pasa adelante, ya te recibí, ok, pero te quedas aquí en el vestíbulo, pero no vas a llegar al cuarto, ok, porque en el cuarto hay un desorden. Déjalo que entre a ordenar. El Espíritu Santo es un caballero, déjalo que entre a ordenar. Muchas veces no le permitimos al Espíritu Santo trabajar en nuestra vida, pero Él quiere trabajar con nosotros, limpiar nuestra vida, nuestra casa. Él va a tratar y Él va a, dice, y permitimos que Él gobierne todo nuestro ser. Tú le vas a permitir a Él lo quiere hacer, pero tú se lo vas a permitir. Y Dios quiere que hoy entregues esas áreas a Él, que no te impidan el crecimiento tuyo en Cristo. Jesús quería formar el carácter de sus discípulos, hermanos. Él quería formar el carácter. Y es lo que Dios está haciendo con nosotros en estos días de 21 días. Está formando nuestros caracteres. Pero no malos caracteres, el carácter de Él en nosotros. El Cristo de la gloria, se quiere formar en ti y se quiere formar en mí y quiere ser visto en ti y en mí. O sea, de la fase nervio. Yo estudiaba que era nervio. Nervio es inmaduro. Quiere que dejes toda la inmadurez de la fase nervio a la fase pater. O sea, de inmaduros hacia convertirlos a padres espirituales. Porque Dios no te va a poner en un liderazgo cuando eres un inmaduro. No te puede poner en ese nivel. Amén, Señor. Él quiere cambiarte de nervio, que quiere decir inmaduro, a una persona madura, espiritual. A que te conviertas en pater, que significa padre espiritual o cobertura de la iglesia. Gente que velaría por el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos están dispuestos aquí a velar por el cuerpo de Cristo? ¿Cuántos quieren pasar de nervio a ser pater, a ser padres espirituales, coberturas? Aleluya, Señor. No podemos seguir siendo nervios, inmaduros. Eso nos dice cualquier cosa y ya estamos. No, usted tiene que aguantarse como las mujeres y no como los hombres. Yo no tengo problemas para trabajar con hombres, porque creo que tal vez usted me mira, estos son anchos, para no me critiquen los que son legalistas. Oh, la pastora se subió al altar con pantalón. Santo. Porque la pastora anda con pantalón. Pero cuando miras a una mujer bien socadita en la calle, quieres ser un legalista. Yo ando muy ancha, pero tengo los pantalones y tengo en el lugar lo que tengo que tener, porque Dios me ha puesto ese carácter.
lugar. Pero Dios me ha llamado para hacer cosas grandes. Y te ha llamado a ti para hacer cosas grandes. Y quiere sacarte de necio, de la inmadurez, a ser un padre espiritual, una cobertura de la iglesia en quien se puede confiar. Gente que vela por el cuerpo de Cristo, gente que está preocupada por sus hermanos, gente que está velando y orando, gente que está clamando. Cuando yo digo que convocó a la gente para oración, es porque Dios mandó eso, por algo lo mandó, no porque yo me lo inventé. Quiero que entendamos, hermanos, algo. Cuando entramos al Getsemaní, tu Getsemaní, que las circunstancias que pasamos en la vida, como angustias, pruebas, aflicciones, que yo creo que muchos de nosotros las hemos pasado. Muchos hemos sido angustiados, probados, afligidos. Hemos llorado muchas veces. Son las que nos llevarán a otro nivel. Tal vez ahorita no lo estás viendo así, estás llorando y no estás entendiendo, pero es que Dios te quiere llevar a otro nivel. A un nivel de obediencia. A un nivel de obediencia, porque el Señor quiere más obediencia que sacrificio. A un nivel de obediencia en Cristo, obedecerle a Él. Tal vez en la carne nos duele, pero es necesario que las vivamos esas pruebas. Tal vez la carne se duele cuando estamos siendo afligidos, cuando estamos siendo probados, cuando estamos siendo angustiados, cuando estamos siendo afligidos de una manera terrible, cuando estamos pasando por una prueba dura. Nos sentimos que la carne se duele. ¡Ay, que me duele esto! ¡Qué dolor más grande! Y la carne se duele. Pero es necesario que vivamos estas cosas. Jesús mismo le dijo al Padre: si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Dice en Hebreos 5:8. Vamos un poquito a Hebreos 5:8. Hebreos 5:8. Dice, ¿lo tienen? Dice Hebreos 5:8, y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. Aunque él era hijo, aprendió lo que era la obediencia. Por lo que él padeció, hermano, tuvo que padecer muchas cosas para aprender a la obediencia. Hay veces que tienes que pasar por muchas cosas para aprender a ser obediente. Aunque él era hijo, por lo que padeció, por lo que sufrió, tuvo que ser necesario para aprender a ser obediente. Y aunque él era el hijo de Dios, él padeció, aprendió la obediencia por lo que él padeció. Yo no sé de qué estás padeciendo tú hoy, pero es que Dios te quiere que seas obediente. Y habiendo sido perfeccionado, dice la palabra, vino a ser el autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. En el 7 dice, si usted ve 5:7, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Él estaba suplicando, hermano, él estaba ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor. Jesús tenía un gran clamor, había lágrimas en sus ojos al que le podía librar de la muerte, y fue oído su clamor reverente. Y por eso el Señor le mandó
ángeles para que lo sustentaran. Le mandó ángeles allá en Getsemaní para que lo sustentaran. Yo no sé cómo fue, qué sustento le dieron, pero algo yo creo que le han de haber dicho: Jesucristo, si no lo haces, nadie va a ser salvo. Es necesario que padezca por un tiempo, pero si tú no lo haces, el mundo entero perecerá. Es que es necesario que lo hagas. Yo creo que aquellas palabras ayudaron al maestro y lo fortalecieron para seguir adelante. Hay veces que una palabra que te digan a usted cuando está pasando por un momento de prueba te levanta y te sustenta. Yo creo que eso, me imagino que los ángeles hicieron, lo sustentaron. Y él, que era hijo de Dios, padeció y padeció para aprender obediencia. Jesucristo optó por obedecer, a pesar de que esa obediencia lo condujo al sufrimiento y a la muerte. A pesar que esa obediencia lo condujo hacia el sufrimiento y a la muerte. A pesar, mira hermano, no te preocupes por ser obediente. Aunque sufras, vale la pena, hermano, vale la pena, porque hay un lugar que Él ha preparado para ti y para mí. Vale la pena que suframos, vale la pena que nos neguemos a muchas cosas, vale la pena que le digamos no a la carne, porque al final vamos a obtener la corona de vida que Él nos tiene preparado para cada uno de nosotros. Cristo fue moralmente perfecto, hermano. Él fue perfecto. Estas angustias y pruebas y aflicciones eran necesarias. Y Él rogó. Ahí dice que Cristo en los días de su carne ofrecía ruegos y súplicas con gran clamor. Él no estaba solo ahí, ay Señor, mira, no. Él suplicaba, Él rogaba con gran clamor, hasta que como que sudor eran como gotas de sangre. Suplicaba, me imagino que Él clamaba: Abba Padre, Abba Padre. Todas las cosas para ti son posibles. Con ruegos, con clamor al que le podía librar de la muerte, y fue oída. ¿Sabe por qué fue oída? Porque envió el Padre ángeles. Él clamaba, Él rogaba, Él oraba con fuerza, Él suplicaba. Y no hemos entendido todavía el sufrimiento de nuestro amado Jesucristo. Dice que suplicaba con lágrimas, suplicaba con clamor, con ruegos. Él lloraba. Aquel que lo podría librar de la muerte. ¿Sabe que si él hubiera querido en ese momento, él hubiera renunciado? No, yo no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. De todos modos, no lo voy a hacer. Jesús era mitad, no era mitad Dios, mitad hombre, era 100% Dios, hermano, créame que sí. Que renunció a sus atributos de ser Dios. Renunció. Y Él se hizo pobre para que usted y yo fuésemos ricos. Lo que llamamos hijo. Y dice, Jesús mismo le dijo al Padre: si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y aunque era hijo por lo que padeció, yo dije en Hebreos 5:8, aprendió la obediencia. En el Getsemaní nuestra alma es afligida, hermano. En el Getsemaní va a haber aflicción de alma. En el Getsemaní tu alma va a ser afligida, con el propósito de crear en nosotros, como dice en Corintios 4, 16, 18. Mira lo que dice Corintios. Creo que sí, está en primera. Vamos a ver segunda. Vamos a ver segunda. 4, 16, 18. Vamos a buscarlo. 4,
16. Aquí dice, si es segunda, hermanos. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Por tanto, no desmayemos, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una vez más excelente y eterno peso de gloria, hermano. Aleluya, Señor. Esta leve tribulación momentánea, esa aflicción que te está afligiendo, esa tristeza que llevas por dentro, esa preocupación que no te deja dormir, esa tensión que te tiene ansioso, esa leve tribulación momentánea producirá en ti y en mí un eterno peso de gloria. Pero muchas veces los problemas nos desaniman. Ya no queremos ni venir a la iglesia porque tenemos hermano, ¿por qué no a la iglesia? Porque mira cuántos problemas tengo. Es cuando más tiene que venir. Pero usted no sabe que lo que más bien está produciendo esa prueba, eso que está, esa tribulación, porque dice momentánea, no es duradera para siempre, es momentánea, va a producir en ti un eterno peso de gloria. Y aunque dice un de cada vez más excelente peso de gloria, la gloria se va produciendo en nuestro ser como resultado del crecimiento, oiga bien, y madurez en nuestra vida espiritual. Dice, voy a repetir, la gloria se va produciendo en nuestro ser como resultado del crecimiento y madurez en nuestra vida espiritual. No es así que nosotros vamos a obtener la gloria de Dios. Vamos a tener que padecer, vamos a tener que sufrir para que la gloria del Señor sea en nosotros. Y dice, esa gloria produce en nosotros crecimiento y madurez. Dios quiere que tú crezcas y que madures. Dios no te quiere que te quedes así como estás. Dice, el sufrimiento del cuerpo muchas veces, ¿verdad? Como les dije, es aflicción. ¿Cuántos no han sufrido alguna vez de alguna enfermedad? De algo que les adolece su cuerpo. Ayer pudimos ver a Jackie, nosotros con Bessie, transformada. Mirábamos la muerte en la cara de ella. Pero Dios probó a esa mujer y así se levantó y así se fue a hacer la obra. Yo le dije, mayor recompensa recibirá mujer, porque Dios la va a llevar a un nuevo nivel. Aleluya. Porque así como andaba, yo creo que nunca lo hubiera podido hacer, pero era Dios en ella. Y dice, el sufrimiento del cuerpo es aflicción del alma para purificación de la misma. El sufrimiento del alma es, voy a repetir para que entienda, el sufrimiento del cuerpo es aflicción del alma para purificación de la misma. Aleluya. Ojo. El sufrimiento del cuerpo, ¿qué dije? Usted lo debería estar anotando. Es aflicción del alma para purificar tu alma. Y muchas veces no sabes por qué estás pasando por ese proceso, pero es que Dios quiere purificar tu alma. Dios quiere que seamos irreprensibles.